Silvia Brasero es diplomada en Conservación y Restauración por la Escuela Superior de Madrid y ha trabajado muchísimo tanto en el ámbito privado como en el ámbito público como independiente y ocupa la plaza de Conservación y Restauración de textil en el Museo del Traje y ya como he comentado antes, pues casi el elemento fundamental en torno al cual gira todo el trabajo del departamento. Se encarga de aspectos tan variados como desde la supervisión de las piezas a préstamo, intervención directa en piezas, la gestión y coordinación de las intervenciones que se hacen en las piezas pues, por parte de restauradores externos a la casa y bueno, cualquier labor que contenga elementos de tanto de conservación preventiva como de restauración en las propias piezas. Le doy paso. Muchas gracias, Dani, de nuevo por la presentación y gracias a Nieves. Voy a continuar con las problemáticas de conservación en exposición de indumentaria de textiles. Voy a compartir la pantalla y, bueno, eh, con todo lo que hemos escuchado hasta ahora, pues y todos los problemas que dan los textiles de conservación por todas las características de las que hemos hablado, pues cabría preguntarnos que por qué los tenemos que exponer, ¿no? Pues principalmente, como ha dicho mi compañera Ceci, porque la exposición y la difusión de todo bien cultural forma una parte muy importante de su conservación. Lo que no se conoce no se conserva y entonces es muy necesario mostrarlo al público. Existen espacios únicamente dedicados a la exposición de textiles, como es el caso del Museo del Traje, pero es cada vez más habitual encontrar exposiciones cuya temática gira en torno a los textiles o en las que al menos tienen una importante presencia en el discurso expositivo, dialogando con otras obras de arte. Y los museos, además, no son las únicas instituciones encargadas de organizar estas exposiciones, ya que existe una gran actividad desplegada por fundaciones, entidades privadas y otros museos que no son estatales, ¿no? Esta circunstancia, que es muy positiva en cuanto a la difusión de estos bienes en aras de su conocimiento y mejor conservación, choca frontalmente, como pasa en la restauración de textiles, con el desconocimiento de las necesidades de este tipo de piezas en cuanto a exposición, que se encuentra en un estado mucho menos avanzado que en otro tipo de obras, como son la pintura o la escultura, o incluso el documento gráfico, y nos encontramos otra vez con el problema de que vamos un paso por detrás. Las exposiciones textiles, como en cualquier otra, se deben compatibilizar el estudio, la difusión y el disfrute del acontecimiento expositivo, tanto como la conservación de los bienes patrimoniales que se van a exhibir. En una exposición existen varias áreas, ¿no?, de competencia a la hora del montaje de una exposición. Pues la gestión y organización, el área científica representada por el comisario, el área de comunicación y de educación, el área de diseño y montaje museográfico y también el área de conservación restauración. En el área de conservación-restauración, los profesionales que intervienen son los que presentan más claramente una conciencia acerca de la fragilidad del patrimonio y de los riesgos que supone exponerlos, porque son los que están en contacto directo con las piezas y con la materialidad de las piezas, ¿no? En esta área no solo hay técnicos del Departamento de Conservación, conservadores restauradores, pero también los técnicos de iluminación, los técnicos los expertos en soportes museográficos, los expertos en manipulación de bienes culturales y los técnicos de transporte, ¿no? En instituciones pequeñas, todas estas áreas que confluyen para el montaje de una exposición, o incluso en grandes instituciones, muchas veces están representados por un grupo muy reducido de personas en lo que se hace un poco de todo, ¿no? Volvemos a encontrarnos con la especificidad en el caso de los textiles,
que no siempre es conocida ni está interiorizada en los distintos profesionales que forman parte de estas instituciones, ni en las empresas especializadas, como sí lo es en otros casos. Muy pocos de estos técnicos conocen la verdadera necesidad de los textiles a la hora de ser expuestos, porque no se corresponden con las necesidades habituales de otras obras de arte en cuanto a condiciones ambientales y soportes expositivos se refiere, por lo que estas necesidades no son tenidas en cuenta desde el principio del proyecto expositivo muchas veces, y nos encontramos en fases avanzadas con inconvenientes que pueden poner en riesgo a los bienes culturales y sobre todo la eficacia de los equipos. Hoy en día, y hasta que no haya una especialización más amplia en el caso de los textiles, el perfil profesional cuya formación puede ayudar más a la conservación de las piezas en exposición por su conocimiento material y estructural y a la resolución de problemas en cuanto a su forma de exposición y manipulación, es el conservador restaurador. Esta premisa, que debería realizarse en todo proyecto expositivo, es obligatoria para una exposición de textiles. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de exponer un textil? En primer lugar, hay que tener clara la tipología del textil, si es plano o tridimensional, sus proporciones, el número de piezas que lo componen, el uso, la funcionalidad y sus características técnicas y estructurales. Es necesario analizar objetivamente el estado de conservación en el que se encuentra para la idoneidad o no de exponer y plantear en caso positivo el soporte y los materiales más adecuados para este fin. Como habéis podido observar, los soportes son muy importantes en la conservación textil, sobre los soportes de expositivos y los de almacenaje también, que en ocasiones son lo mismo. Y es prioritario, por lo tanto, proteger la integridad de la pieza durante todo el periodo expositivo, por lo que es incuestionable la creación de soluciones individualizadas. Los materiales que se usan para la exposición de textiles y que son muchos comunes a otro tipo de bienes culturales, los materiales de la fabricación de soportes, de montaje, de revestimiento, así como todos los elementos constructivos de los espacios expositivos, tienen que ser químicamente estables e inertes y no deben causar ni tensiones ni daños a las piezas. Se debe evitar el empleo de materiales que emanen gases o sustancias nocivas que puedan afectar a los textiles y los que estén en contacto directo con el textil deben ser químicamente estables e inertes. En cuanto a materiales, nos podemos encontrar plásticos o espumas. Hay una gran variedad de materiales plásticos adecuados para el uso en conservación que se pueden usar también para textiles. Nunca se utilizarán plásticos que liberen compuestos que puedan ser productos de degradación que puedan ser nocivos para las piezas. Y tenemos los más recomendables, que son el tereftalato de polietileno, más conocido como melinés o milar, los polietilenos, el polipropileno, el metacrilato y el policarbonato. En cuanto a las maderas, no son recomendables, pero si se emplean deben estar convenientemente curadas o aisladas con material barrera. Si se emplean en estas maderas siliconas, pinturas, pues hay que esperar el tiempo prudencial antes de ponerlo en contacto con el textil o, si no, aislar el textil mediante los materiales que he mencionado anteriormente, como el tereftalato de polietileno. También se usa mucho en soportes e incluso en elementos museográficos los tejidos. Los tejidos usados como soporte deben estar libres de aprestos y porque estos aprestos pueden atraer a insectos o pueden favorecer la proliferación de hongos. Estos tejidos pueden ser naturales o sintéticos, aunque los más comunes son el algodón y el lino sin blanquear. No deben tener acabados nocivos y si han de estar teñidos, los tintes deben ser estables. Y lo ideal es comprobar la composición de la tela y que sea un tejido de confianza, ¿no? El que vamos a poner en contacto con el textil. Nunca se utilizarán lana, ni yute, ni este tipo de tejidos porque son muy abrasivos y pueden liberar sustancias
nocivas para los tejidos. Y luego, en cuanto a papeles y cartones, pues papeles y cartones de pH neutro utilizados en conservación, papel tisú, cartón corrugado no ácido, cartón pluma, etcétera. Una vez que tenemos claros los materiales, debemos tener claro también el tipo de exposición. Los objetos textiles se colocarán en los espacios expositivos para que no peligre su condición física, separados entre sí y fácilmente accesibles para mantenimiento, recogida de datos ambientales, revisiones, etc. Lo más recomendable es exponer estos tejidos en exhibiciones cerradas, es decir, en vitrinas, pero dependiendo del tipo de pieza y de las características del lugar de exposición, muchas veces no permite el montaje en vitrinas y entonces se ponen en montajes abiertos. En el Museo del Traje, todas nuestras piezas, casi todas nuestras piezas están en vitrina, salvo la parte final de la exposición, que es un montaje abierto y que tiene que tener especiales medidas de revisión y de control. Esto puede pasar también, por ejemplo, en casas museo o en el caso de piezas de gran tamaño colgadas a pared, como los tapices, o también en otros espacios donde no se pueden colocar vitrinas independientemente de la morfología de las piezas por motivos de espacio o simplemente por motivos económicos. La ubicación de los objetos en este tipo de montajes es importante. Debemos comprobar la ubicación de los aparatos de ventilación, iluminación, las tomas de agua y los lugares de entrada y salida de visitantes e intentaremos colocar los textiles en estos lugares, porque como ya he dicho anteriormente, pues son flexibles y muy susceptibles a los movimientos. Será conveniente de que tengan una base estable, resistente a vibraciones, movimientos y golpes y una base que los eleve del suelo. Y es fundamental que el tejido esté controlado por algún medio de seguridad que evite o disuada del acceso del público a la pieza. Además de estas barreras, conviene colocar los objetos más delicados fuera del alcance de las manipulaciones indebidas, ya sean fortuitas o intencionadas. La conservación preventiva en este tipo de montajes debe ser aún más estricta. Y luego están las exposiciones cerradas o exposiciones en vitrina. Es el método ideal para la exposición de textiles y siempre debe ser elegido en primera opción si es posible, ya que son contenedores que protegen a los agentes de deterioro que hemos visto anteriormente, normalmente a todos, incluso al hombre, ¿no? Deben amortiguar vibraciones y golpes, protegen a las piezas frente al medio ambiente agresivo, a los contaminantes, a las variaciones de humedad relativa y temperatura, a la luz excesiva, al fuego, a los intrusos, al contacto directo con el público, etc. La vitrina idealmente debe ser accesible para revisar las revisiones de las piezas o por si fuese necesario cambiar su posición respecto a la fuente de luz, contando con una apertura fácil a ser posible. El mantenimiento debe ser fácil y de bajo coste también, y debe permitir una correcta ventilación mediante un sistema forzado con filtros adecuados o mediante ventilación natural, evitando la estanqueidad de la vitrina. Su diseño se debe adaptar a las piezas que han de contener y el espacio donde se ubique. La vitrina debe ser lo suficientemente grande para que la pieza se ponga correctamente, estéticamente hablando, y también por motivos de circulación de aire, como acabo de decir. Las vitrinas de pared deben estar bien ancladas y la parte trasera debe estar aislada del muro. La iluminación se adaptará a los objetos expuestos, siempre teniendo en cuenta las necesidades del más frágil, y las luminarias deben ser accesibles y no estar en contacto con las piezas, por supuesto. Pueden contar con sistema de seguridad y de hecho es deseable también que cuenten con sistemas de seguridad que protejan de robos y actos vandálicos, con sensores o alarmas, y deben estar sólidamente ancladas.
Y también, pues, como he dicho, como ha mostrado Cecilia en su exposición en el museo, tenemos la facilidad de que podemos acceder a las vitrinas por detrás para realizar mantenimiento, hacer cambios de luces, hacer cambios de piezas, algo que no tienen todas las instituciones ni todas las exposiciones, pero que es lo ideal. Aquí tenemos pues textiles colocados en pared y textiles conviviendo con otro tipo de piezas en las que debe primar la conservación y las medidas de las más frágiles, en este caso los textiles. Y la tercera pata son los soportes expositivos. Es uno de los elementos más importantes en la exposición de textiles, ya que estos no tienen una estructura rígida. En este caso, que es una muñeca que se mueve, sí, pero la muñeca no está estable, por lo que hay que hacerle también un soporte expositivo. Y estos soportes deben estar fabricados específicamente para cada pieza. El soporte debe contribuir a la seguridad y durabilidad de las obras expuestas. Ayuda a disponer los objetos en el espacio de forma que permita su mejor lectura y, como ya he dicho, pues aseguran su estabilidad no provocando tensiones, los protegen contra las vibraciones y deslizamientos, y ya sea por la circulación de visitantes o por las corrientes de aire o ventilación. El soporte se debe adaptar al objeto, no al revés, favoreciendo los movimientos naturales de las piezas. El diseño y materiales elegidos deben tener una durabilidad media alta y deben ser químicamente inertes y estables. Deben ser estéticamente afines en diseño y materiales con las piezas a exponer, facilitando su conservación. Y para su fabricación se debe especificar por el Departamento de Conservación y definir tanto el diseño como el sistema de construcción, instrucciones de montaje, partes constituyentes, sistemas de anclaje y los materiales utilizados, evidentemente. Para los textiles hay distintos métodos de exposición. Siempre utilizaremos el método menos intervencionista posible, teniendo que usar la mínima costura y evitando, si se puede, el uso de alfileres entomológicos. Y este método es el método horizontal. El método horizontal es el más adecuado a nivel teórico. La obra descansa sobre una superficie plana extendida, sin pliegues, sobre la que se reparte el peso de manera uniforme. Permite una visualización completa, aunque dependiendo del tamaño de la pieza y del espacio con que se cuente, podría ser necesaria cierta inclinación de plano. Entonces hablamos de método horizontal en plano inclinado. Y debe garantizarse que la superficie de apoyo esté convenientemente protegida y aislada, bien sea en su propio soporte o en el elemento museográfico que se debe adaptar a las características del tejido. Pues hay que ser consciente del espacio necesario para la exposición de textiles en plano o en plano inclinado, ya que normalmente sobresalen del plano de la pared y pueden requerir una vitrina. Como he dicho, lo mejor es que cuenten con soportes rígidos donde descansarán las piezas, y los materiales con que se hacen esos soportes son los ya descritos anteriormente, como el cartón pluma o el policarbonato. Esta superficie debe ser de dimensiones un poco mayores que el tejido y el soporte se cubrirá con guantes de poliéster o muletón de algodón y se forrará con un tejido que va sujeto a la parte trasera del cartón pluma o el policarbonato, bien con cinta adhesiva o bien por costura mediante un sistema de forrado de policarbonato o del cartón pluma. Una vez acabado el soporte, se colocará el tejido histórico sobre la superficie, dejándole descansar sin más tensión que su propio peso en la horizontal. Se puede utilizar este método de exposición para todas las tipologías de tejidos, pero sobre todo se usa en tejidos planos de pequeño formato. Los planos inclinados nos sirven
es un método de exposición similar al horizontal, pero permite una visión más completa en obras de mayores dimensiones y reduce además el espacio expositivo necesario. Para obras cuya forma natural sea la exposición vertical, pero que por motivos de conservación no sea recomendable, el método de plano inclinado reduce la tensión vertical repartiendo el peso sobre una superficie y, según la inclinación, la pieza se deberá coser al soporte para repartir el peso mediante líneas de fijación, que son líneas de costura dispuestas de tal manera que reparten el peso del tejido, ya que es fundamental que tenga un sistema de sujeción que reparta las tensiones, impidiendo la aparición de cualquier deformación. Si se observan deformaciones en una pieza expuesta en un plano inclinado, sobre todo en la parte inferior, debemos considerar que el ángulo de inclinación es demasiado grande y modificarlo. Por otro lado, tenemos un método de exposición de textiles enrollados o semi-enrollados. En las exposiciones nos encontramos con tejidos con los cuales se considera suficiente mostrar solo una parte, ya sea por su excesiva longitud o por su estado de conservación. Estos tejidos se disponen en soportes cilíndricos. Las piezas candidatas a este tipo de montajes, además, deben estar en buen estado de conservación, ser planas y lisas, deben estar exentas de fruncidos, pliegues, elementos decorativos superpuestos, pasamanería y no deben estar policromados. El material de construcción de estos soportes cilíndricos debe ser inocuo y, si no, debe ser debidamente aislado con un plástico metalizado de barrera. Y, como los planos, también sea cual sea. Puede forrarse con tela o con venda elástica de algodón sin teñir, que evitará que el tejido resbale. Deben ser siempre más grandes que el tejido y, para enrollarlo, se dispondrá el tejido entre dos láminas de material de protección y se enrollará cuidadosamente sin ejercer demasiada presión y evitando las tensiones y holguras. La parte que se encuentra en el cilindro debe ir suspendida y sujeta por los extremos para que no apoye sobre las superficies. Si la parte visible va suspendida y no se posa sobre un soporte plano o inclinado, hay que aplicar un método de sujeción de costura en la parte superior para que no se deslice. Se aconseja para textiles planos o unidimensionales de gran longitud y para espacios reducidos de exposición o vitrinas. Y, por último, el método de exposición que más problemas supone, sobre todo porque es el deseable para utilizar en indumentaria, es el método de exposición vertical. Se utilizan en aquellos textiles que originariamente fueron concebidos para ser completados así, siempre que su estado de conservación lo permita. Estos métodos permiten la visualización completa del conjunto de la obra desde cierta distancia y debe tenerse en cuenta el peso del tejido, el estrés creado por la fuerza de gravedad vertical y hacia abajo y las posibles deformaciones acumuladas en zonas localizadas y las particularidades técnicas del tejido. Pueden ir colgados sin soporte, como es el caso de los tapices, o semi-enrollados, dispuestos en soportes verticales, como este que tenemos aquí al fondo, que es una cortina, o en soportes verticales o maniquís, como es el caso de la indumentaria. En todos los casos, el mecanismo ha de ser adaptable, que permita la distribución uniforme del peso y las tensiones, ya que los recursos originales de sujeción suelen ser insuficientes y no se adaptan a los requisitos de conservación. Cuando se han de exponer en vertical, si el estado de conservación y el peso lo permiten, requieren de intervención por costura, bien para dotarles de un sistema de velcro, como en el caso de los tapices, para poder colgarlos a su caída natural, o bien para sujetarlos a un soporte mediante líneas de fijación. Al final, toda costura es una intervención y
una intervención que merma un poco las características de la fibra, ¿no? Y últimamente he visto en algunos sitios y hablando con colegas la utilización de imanes, por ejemplo. El imán para la exposición en vertical nos permitiría no tener que coser el tejido, pero debemos tener en cuenta que tienen que tener la suficiente fuerza eh, para sujetar el peso. Mm, Bien, pueden ir, pues eso, a pared sobre su soporte, como en este caso, en el que tiene otro soporte que le aísla de la pared. Y por último, muchas veces se han exhibido los tejidos enmarcados bajo cristal o metacrilato, ¿no? Esta exposición en vertical no es recomendable y además hay que tener en cuenta que el cristal o el metacrilato no debe estar en contacto con la pieza, por lo que el soporte debe fabricarse de manera que haya una superficie hundida para que no entren en contacto y que al exponerlo en vertical la pieza tiene que ser también cosida al soporte. Se puede usar metacrilato con filtro ultravioleta o cristal y lo elegiremos porque es mucho más fácil de manejar por peso y de manipular todos estos montajes, pero el metacrilato atrae mucho el polvo. Y el cristal, pues puede suceder que se rompa y causamos un deterioro en la pieza que tiene debajo. Y por último, llegamos a la indumentaria que, como ya os he contado, pues es el mayor reto de conservación en cuanto a lo que a exposiciones se refiere. La exposición de piezas de indumentaria requiere quizás de una mayor atención que el resto en cuanto a la elaboración de soportes y necesitaremos para la fabricación de estos soportes conocer la historia del vestido, quién lo vistió, cuándo y de qué manera lo portaba, así como el orden y la utilidad de cada una de sus partes, con el fin de contextualizar correctamente el objeto. Y esto se consigue trabajando desde todos los departamentos, ¿no? Colecciones, conservación, documentación, para llegar a la mejor forma de que la pieza sea vista y en su contexto y en su lectura correcta. Como ya he mencionado repetidamente, la indumentaria y los complementos son objetos tridimensionales, pero carecen de estructura interna que lo mantenga, por lo que requieren necesariamente de soportes tridimensionales. Cada pieza debe ser evaluada antes de decidir el método de exhibición más adecuado y, en realidad, para indumentaria, aunque la exposición vertical es la más habitual, nos podemos encontrar con métodos de exposición, con todos los métodos de exposición que hemos visto para los tejidos planos. El montaje horizontal, en que la pieza quedará apoyada en su totalidad sin forzarla, y se deberá tener en cuenta, como en los tejidos planos, forma, dimensiones y estado de conservación y constitución del objeto, y se usan piezas que por su fragilidad no permiten el montaje vertical. También se usa en la exposición de accesorios como sombreros, zapatos, guantes, medias, bolsos, abanicos, sombrillas, y normalmente tienen que ir provistos de rellenos que les den una superficie blanda en la que apoyarse y que no generen tensiones que puedan afectarlos, ni pliegues ni arrugas que finalmente se conviertan en una pérdida de urdimbre o de trama o de un corte por estar plegado y formando una redondez o un pliegue durante tiempo. También nos podemos encontrar con montajes enrollados o semi-enrollados en piezas de indumentaria, pues porque las hay de muchos tipos, pues fajas, pañuelos, mantones, etcétera. Pero, como he dicho, el más habitual es el sistema vertical de exposición de indumentaria.
Aquí tenemos distintos ejemplos de soportes y aquí indumentaria sobre sus soportes verticales. Este método de exposición se puede realizar si las costuras y estructura del vestido del tejido lo permiten, o si ha tenido una intervención que permita que se pueda vestir. El soporte expositivo en vertical es lo que comúnmente conocemos como un maniquí. A través de estos soportes se reduce el volumen interno del traje o la silueta histórica y se adapta a la posible necesidad de conservación en exhibición. También lo ideal son los soportes expositivos a medida, pero pueden ser de muy diversas calidades y materiales, aunque no todos sirven para la exposición de tejidos históricos. Dependiendo del peso, el número de piezas, los materiales textiles o la temporalidad de la exposición, se pueden optar por maniquís comerciales que deben ser debidamente aislados y adaptados si el material no es adecuado, aunque lo idóneo es crear y modelar una silueta específica para cada pieza. En todo caso, se analizará morfológicamente la pieza, así como las peculiaridades constructivas de la misma, siempre, como he dicho, adaptando el soporte a la pieza y no al revés. Otra característica específica en el diseño de maniquís y soportes para indumentaria son que deberán permitir vestir y desvestir cómodamente las prendas. Para ello, se deben diseñar con un sistema que haga posible desmontar ciertos elementos, por ejemplo, los brazos, y que nos facilite el vestido. Tenemos diferentes tipos, o maniquís a medida o estructuras internas, cuando las piezas no se pueden adaptar bien porque no pueden tener pliegues ni ningún tipo de doblez, como en piezas etnológicas, en piezas de indumentaria religiosa. Y como ya he dicho, los más adecuados son los maniquís a medida que exigen la implicación de un equipo multidisciplinar que tienen un proceso laborioso muy especializado y que suponen un desembolso económico. El Museo del Traje, aquí tenemos adaptaciones de maniquís comerciales, como ya os he contado de Cecilia, y vuelvo a poner la foto de Plaza de García, tiene un taller de volumen que junto con el taller de costura están dentro del departamento de conservación. Desde hace más de 20 años, PRA lo lleva con absoluta maestría y el diálogo fluido entre prácticos y los conservadores restauradores es fundamental, pues además de las características estéticas de las piezas marcadas por los expertos de cada colección y que se han de tener en cuenta, hay que contar para su fabricación con el conocimiento de las piezas que creo que me queda muy poco tiempo, entonces voy a intentar abreviar. Bien, voy a pasar rápido las diapositivas, perdón, que me he enrollado mucho. Y bueno, como el proceso de fabricación de los maniquís ya lo ha contado Cecilia, pues eso, se hacen con papel de conservación de material fotográfico, con cola de almidón, se van poniendo, sufre diferentes procesos de secado, luego se forra con guata, se le pone brazos, se le pone el color para que sean invisibles tanto en tejido por fuera como por dentro, se le ponen los faldonajes y llega el momento del montaje. El momento del montaje es el más delicado, perdona que vaya muy deprisa, pero no quiero comer el tiempo de mis compañeras. Y como he dicho antes, pues se debe realizar con movimientos pausados entre dos personas a ser posible, siempre planificando previamente cómo se han de montar las piezas, lo que se ha
si hay que poner primero los brazos, si hay que montar por la cabeza, si hay que montar por la parte inferior, teniendo siempre una superficie de apoyo. Y por último, decir que una vez ya vestidas y colocadas las piezas en su posición, además de las condiciones ambientales específicas para tejidos que se han explicado anteriormente, tenemos la problemática de la seguridad. En el Museo del Traje, como ya he dicho, desde la primera exposición al público se, se optó por las vitrinas que protegen tanto a las piezas, pero si es una forma de exposición abierta, siempre, como ya he dicho, hay que poner barreras para que el público no encuentre, ya que se encuentra con una tipología de piezas que forman parte de la vida cotidiana, que seguramente tengan en sus casas o hayan visto muy de cerca y donde la tentación de comprobar la calidad de los tejidos, como vemos aquí a esta señora, es muy grande. Muchas gracias y perdón.